El olor a limpiador de limón impregnaba el aire mientras entraba con la caja de la pastelería por la puerta principal de mis padres. Mamá estaba en la cocina, atareada con un soporte para tartas de una tienda de segunda mano, mientras el pollo asado llenaba la casa de 2 niveles con su densa calidez. Tía Margot ya estaba moviendo jarrones por la mesa del comedor, empujando los lirios 1 centímetro para aquí y para allá, como si las flores pudieran elevar nuestro estatus familiar. Dejé la tarta de zanahoria en la encimera y me deslicé hacia mi papel habitual, confiable, invisible. Celeste entró arrasando con 10 minutos de retraso, peinada, con voz resonante, anunciando que acababa de tomar un café con un comprador de Shorewood Hills. No traía bolsa de regalo, ni postre, ni tarjeta, solo su historia. Todos se inclinaron como si hubiera traído oro. La cena transcurrió por sus cauces familiares. Papá se sirvió otra copa. Mamá alisaba las servilletas. Tía Margot sentía como un miembro del público. Estaba cortando la tarta cuando papá me miró, se rió entre dientes y lo dijo: «Nunca serás tan buena como tu hermana». La sala estalló en una risa fácil e irreflexiva. Celeste sonrió aún más. Mamá también se rió, como si fuera algo inofensivo. Mantuve el rostro impasible mientras el pecho se me oprimía. Mis manos se movían automáticamente, sirviendo tarta en los platos, pero por dentro ardía. Las palabras se me pegaron, más pesadas que el olor a limpiador de limón. Nadie notó el silencio que se posaba sobre mí. Estaban demasiado ocupados siguiendo la siguiente historia de Celeste sobre el anuncio de un apartamento en el centro. Cuando la velada terminó, recogí mi chaqueta sin hacer comentarios. Para cuando llegué al agrietado camino de entrada de mi apartamento, mi teléfono vibró. Un mensaje de mamá iluminó la pantalla: «La próxima vez, trae rollos de papel de cocina. Se nos han acabado». Dejé el teléfono, con el brillo aún agudo en mis ojos, y pensé en todo lo que nunca había dicho. De vuelta en mi apartamento, el mensaje sobre los rollos de papel de cocina no me dejaba en paz. Tiró de un hilo que desenredó años de hábitos, cada uno atado al dinero que salía silenciosamente de mi cuenta. Recordé la primera vez que papá llamó durante una fuerte tormenta de nieve. La factura de la luz era más alta de lo esperado. ¿Podía prestarles $120 hasta el viernes? Yo tenía 21 años y ganaba lo justo en la oficina de la universidad para cubrir el alquiler de mi estudio. Envié el dinero sin dudarlo. El viernes nunca llegó, pero sí llegó febrero, y con él otra petición, esta vez dinero para la gasolina. Para marzo, fueron las compras del supermercado. La voz de mamá tenía esa mezcla forzada de disculpa y expectativa. Así que me dije a mí misma que estaba haciendo lo que una buena hija debía hacer. El patrón se estableció. Cada primera semana del mes, transfería $300 para los servicios públicos. Los miércoles, otros $40 o $60 para la compra. A mis 20 y tantos, era una rutina, como lavarme los dientes o revisar mi correo electrónico. Conduje hasta Bodmans más veces de las que podía contar, dejando bolsas de productos frescos y alimentos básicos mientras Celeste publicaba selfies en la terraza del Memorial Union. Compré un termostato en el Home Depot de Stockton Road y lo instalé yo misma porque a papá le estaba dando problemas la espalda otra vez. Cuando el calentador de agua se estropeó, mi tarjeta cubrió el depósito del fontanero. A pesar de todo, me decía a mí misma que el amor se parecía a la fiabilidad. Que ser dependable era mi identidad. Aunque nadie me diera las gracias, Celeste seguía siendo la estrella, la hija predilecta con la sonrisa deslumbrante. Yo era el zumbido de fondo, olvidable. Una noche, mientras navegaba por mi aplicación bancaria, empecé a guardar capturas de pantalla de cada transferencia. Al principio, fue accidental. Luego, se volvió deliberado. Carpeta por carpeta, mes por mes, reuní pruebas de una vida vivida en transacciones silenciosas. La carpeta creció hasta que se sintió más pesada que mi silencio, y supe que tarde o temprano exigiría ser abierta. Celeste sabía cómo llenar una habitación, aunque fuera solo con la cámara de su teléfono. Organizaba jornadas de puertas abiertas en Monroe Street con cuencos de limones brillantes sobre encimeras impecables, y luego publicaba vídeos de sí misma riendo en porches que no eran suyos. En las tardes cálidas, posaba en la terraza del Memorial Union, con un vaso de plástico de cerveza en alto, el lago extendiéndose detrás de ella. Cada publicación acumulaba, me gusta, que parecían confirmar todo lo que nuestros padres ya creían.
En las reuniones familiares, sus historias se convertían en el centro de atención. Mamá le decía a cualquiera que quisiera escuchar que Celeste iba camino de convertirse en la mejor agente inmobiliaria del condado de Dagne. Papá se jactaba de sus habilidades para establecer contactos, de cómo conocía a la gente adecuada. Cuando las facturas surgían en la conversación, reescribían el pasado con tanta fluidez que casi sonaba a verdad. En acción de gracias, cuando el calentador de agua había fallado, mamá sonrió a tía Margot y dijo, Celeste hizo las llamadas que nos salvaron. Yo me quedé sentada, recordando el depósito del fontanero cargado a mi tarjeta, con los recibos todavía en mi carpeta. Mientras tanto, mi propia vida se encogía para hacerles sitio a ellos. Me saltaba cenas con compañeros de trabajo porque había enviado otra transferencia esa tarde. Pospuse una cita con el dentista durante 2 años, diciéndome siempre que la reprogramaría cuando las cosas estuvieran menos ajustadas. Incluso la silla de la mesa de mi cocina se tambaleaba cada vez que me sentaba, una compra de Craigslist que nunca reemplacé porque siempre había algo más urgente para ellos. Entonces llegó el momento que más dolió. Tía Margot, reorganizando las flores como siempre, se inclinó sobre la mesa durante una de las historias de Celeste y dijo, «Ella es la confiable, ¿no es así?» Mamá asintió. Papá se rió entre dientes. Y Celeste sonrió. La palabra, confiable, estaba destinada a mí, la hija que mantenía sus luces encendidas y su nevera llena. Pero en ese instante, me di cuenta de que mi papel había sido robado y repintado con colores más brillantes, y yo había permanecido demasiado tiempo en silencio. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, abrí la carpeta de capturas de pantalla y sentí el peso presionando más fuerte, como si me estuviera retando a contar. El sueño se había convertido en un extraño para mí. Cuanto más intentaba cerrar los ojos, más se repetían en mi cabeza las palabras de aquella cena. Finalmente me rendí, cogí mi teléfono y abrí la aplicación del banco. El resplandor iluminó mi pequeño apartamento, el único sonido, el zumbido del viejo radiador. Empecé a desplazarme. Las transferencias se remontaban más atrás de lo que quería admitir. Servicios públicos, compras, gasolina, reparaciones del coche, la lista interminable de, solo por esta vez. Cada línea llevaba una fecha, una cantidad y una nota que yo había escrito sin pensar, compras, servicios, ayuda. Al principio, solo echaba un vistazo, pero pronto estaba leyendo cada una como si fueran entradas de un diario que había olvidado que estaba escribiendo. Me dije a mí misma que pararía después de unos meses, pero mi pulgar seguía moviéndose. Años pasaron en la pantalla en minutos. Para cuando llegué al principio, el total en mi cabeza había crecido hasta convertirse en algo que no podía ignorar. Garabateé números en un bloc junto a mi sofá, mi bolígrafo presionando más fuerte con cada suma. Cuando finalmente me detuve, la cifra me devolvió la mirada. Casi $29.000. El número me golpeó más fuerte que cualquier insulto. No era solo dinero. Eran los viajes que no había hecho, los ahorros que nunca acumulé, las citas con el dentista que me salté, los fines de semana que me quedé en casa mientras Celeste publicaba fotos desde otro restaurante junto al lago. Me quedé sentada, con el bolígrafo temblando, preguntándome cómo había dejado que el silencio me costara tanto. A la mañana siguiente, caminé hasta la biblioteca de la universidad e imprimí página tras página de extractos bancarios. Compré una carpeta verde barata en la tienda de todo a $1 de East Johnson y pasé la tarde perforando y archivando cada hoja. En la portada, escribí una sola palabra, hogar. Mientras deslizaba la última página dentro, la carpeta se sentía más pesada de lo que el papel debería. Ya no era solo una prueba. Era un registro de mi silencio, y sabía que llegaría el día en que el silencio no sería suficiente. El domingo siguiente, conduje de vuelta a la casa del lado oeste, con la carpeta verde guardada bajo el asiento del copiloto como un secreto. Me había dicho a mí misma que no la necesitaría, que quizás esta cena pasaría sin comentarios, sin comparaciones. Pero la traje de todos modos. Dentro, el mismo olor a limpiador de limón flotaba en el aire. La mesa estaba puesta, el pollo asándose, tía Margot dando vueltas alrededor de los lirios. Celeste entró 20 minutos tarde, con sus tacones resonando, llevando una bolsa brillante. Sacó una vela envuelta en papel de seda dorado y la puso delante de mamá con gran estilo. Mamá juntó las manos como si le hubieran entregado una reliquia familiar. Yo me quedé allí,
con una tarta de pastelería en mis brazos, de repente invisible. Comimos. Celeste llenó la sala con su charla sobre una próxima jornada de puertas abiertas y un cliente de Shorewood Hills. Papá se rió con ella, reclinándose en su silla, con una copa de vino en la mano. Esperé el momento, aunque ya lo sentía rondando. Llegó después del postre, con el plato aún tibio por las migas de la tarta de zanahoria. Papá me miró, se rió entre dientes como si repitiera una broma inofensiva y lo dijo de nuevo: nunca serás tan buena como tu hermana. Tía Margot soltó una pequeña risa, negando con la cabeza, y añadió: Celeste es en quien siempre podemos confiar. Las palabras cayeron más pesadas esta vez. Me ardía el pecho, mis manos se apretaron alrededor del tenedor. Pensé en la carpeta en el coche, en los casi $29,000 escritos sobre mi silencio, y algo dentro de mí se rompió. Dejé el tenedor y miré directamente a papá. Entonces, dile a ella que pague todas las facturas, dije, firme y clara. Porque ya no voy a enviar más dinero. La sala se quedó quieta. Mamá jadeó, llevándose la mano al pecho. ¿Qué? ¿Estás loca? Celeste parpadeó, luego sonrió con suficiencia como si le hubieran dado otro papel protagonista. Papá frunció el ceño, la risa desaparecida, pero no habló. Tía Margot se movió incómoda con las flores con las que había estado atareada toda la noche. Nadie se movió. El silencio se alargó, y por una vez, no me apresuré a llenarlo. Dejé que se quedara allí, pesado como la carpeta que esperaba en mi coche, sabiendo que el siguiente momento exigiría más que silencio. El domingo siguiente, la invitación llegó al chat grupal de la familia, con palabras alegres y brillantes: cena a las 6. Hablaremos de un plan. Sabía qué tipo de plan sería. Aún así, conduje hasta el otro lado de la ciudad, esta vez con la carpeta no escondida bajo el asiento, sino reposando abiertamente en el lado del copiloto, su peso firme en cada curva. Cuando entré, la mesa del comedor ya estaba dispuesta de manera diferente. El pollo estaba trinchado en una fuente, pero a su lado había una calculadora, una pila ordenada de sobres y un bloc de papel cubierto de números. Mamá se enderezó en su silla. Papá parecía serio de una manera que normalmente reservaba para las multas de tráfico. Celeste holgazaneaba apoyada en la encimera, mirando su teléfono. Hemos estado pensando, comenzó papá. Con cómo están subiendo los precios, los tipos de interés, la inflación, tiene sentido que todos contribuyan regularmente. Un plan de contribución familiar. Tocó la calculadora con el dedo como si los números en la página fueran inevitables. Todos, repitió mamá. ¿Es lo justo? Hizo un gesto hacia Celeste, que ni siquiera levantó la vista. Me senté lentamente, saqué el bolso de mi hombro y coloqué la carpeta verde sobre la mesa. Antes de hablar de nuevos planes, dije, necesitamos hablar de los últimos 4 años. Mamá parpadeó. ¿Qué es eso? Recibos, respondí, cada transferencia, cada pago, servicios públicos, compras, reparaciones. Puede que se me haya escapado alguno. El ambiente en la habitación cambió. La alegría de papá se tensó. Este no es el momento de jugar a ser contable. Mamá hojeó algunas hojas, frunciendo el ceño. Estos fueron regalos, Thompson. Querías ayudar. Nunca te pedimos nada de esto. Celeste finalmente levantó la vista, con una sonrisa burlona asomando en su boca. Vaya, de verdad has estado llevando la cuenta, ¿eh? Cerré la carpeta suavemente, deslizándola de nuevo hacia mí. Mi voz era firme, más calmada de lo que esperaba. Soy vuestra hija, no vuestro banco. Si necesitáis ayuda, la pedís, y aceptáis un no por respuesta. Pero las retiradas silenciosas se han acabado. Papá se inclinó hacia adelante, con la calculadora todavía bajo su mano. Estás siendo irrespetuosa. ¿Qué es irrespetuoso? Dije, mirándolo a los ojos, reescribir mi vida mientras me pedís mi talonario. El silencio que siguió fue más agudo que cualquier discusión, extendiéndose sobre la mesa como otra serie de números que nadie quería admitir. La noche después de poner la carpeta sobre la mesa, mi teléfono no paraba de vibrar. El chat grupal de la familia explotó con mensajes. Papá me advirtió que no fuera dramática. Mamá escribió largos párrafos sobre el respeto y el sacrificio. Celeste intervino con un único emoji de risa.
Silencié la conversación, abrí mi portátil y me quedé mirando la pantalla hasta que el brillo estabilizó mi respiración. Luego, una por una, comencé las cancelaciones de transferencias, servicios públicos, gasolina, compras. Cada clic ponía fin a un ciclo en el que había vivido durante casi una década. Cuando las ventanas emergentes preguntaban, ¿estás segura?, pulsé, sí, y cada vez. A la mañana siguiente, configuré una nueva transferencia. Esta vez a mi propia cuenta de ahorros, en las mismas fechas y por las mismas cantidades que solía enviarles a ellos. Se sintió a la vez mezquino y necesario, como reclamar un pedazo de mí misma. Cerré el portátil y me até las zapatillas de correr. El parque del río Yajara estaba tranquilo, la niebla se elevaba sobre el agua, los gansos surcaban el aire. Mi cuerpo no se había movido así en años. Conté cada respiración, cada paso, como si estuviera registrando algo nuevo. A mediodía, tía Margot me invitó a un café con una promesa: no es una emboscada, querida. Por supuesto que lo era. Sonrió sobre su taza, soltando frases ensayadas sobre la unidad familiar y no quemar los puentes. Escuché hasta que sus palabras se confundieron con el tintineo de las cucharas, y entonces le dije que me iba. La precisión no era crueldad, me recordé a mí misma al salir. Esa noche, mamá publicó en Facebook: criar hijos es difícil cuando olvidan de dónde vienen. Amigos y vecinos inundaron los comentarios con condolencias. No respondí. En su lugar, fui a la cooperativa de Willy Street, compré bayas, salmón y una marca de yogur que siempre había evitado porque parecía innecesaria. El alivio y el duelo se entrelazaron mientras deshacía las bolsas. Estaba más ligera, pero también más sola. Aún así, cuando me acosté esa noche, mi cuerpo se relajó de una manera que no había sentido en años. El sueño llegó sin cálculos, y supe que algo había cambiado para siempre. Las primeras grietas aparecieron en Internet. Celeste publicó una foto de sus nuevas zapatillas con la leyenda: hecha a mí misma. El horizonte del centro de Madison se difuminaba detrás de ella. Miré la imagen durante mucho tiempo, recordando los meses que había cubierto su alquiler bajo la etiqueta de emergencia. Papá me envió un mensaje de texto poco después: somos una unidad, Thompson. Cada uno hace su parte. Mamá siguió con un largo mensaje sugiriendo un nuevo comienzo: lleguemos a un acuerdo sobre una cifra, quizás $300 al mes. Así no hay confusiones. Añadió una cara sonriente al final, como si eso suavizara la petición. Esa misma semana, llegó una carta a mi apartamento, dirigida a mis padres, pero reenviada a mí porque mi dirección todavía figuraba en algunos papeles antiguos. Un aviso de cobro: $312 de deuda. La sostuve en mis manos, sintiendo el tirón familiar del hábito. Por un momento, imaginé abrir mi aplicación bancaria, cubrirlo antes de que dañara su crédito. En cambio, la escaneé, escribí un nuevo correo electrónico y se lo reenvié a ambos con el asunto: esta es vuestra factura, no la mía. Sin explicaciones, sin párrafos, solo la verdad. En la siguiente cena, Celeste evitó mi mirada al principio. Por un segundo, pensé que podría decir algo. Cualquier cosa que admitiera que sabía la verdad de lo que yo había cargado. Pero cuando papá levantó su copa y mamá habló de la resiliencia familiar, Celeste se reclinó, se echó el pelo hacia atrás y redobló la apuesta con una historia sobre el cierre de un trato que no sonaba real. La sonrisa burlona había vuelto. El momento pasó. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, establecí una nueva regla: nada de aplicaciones bancarias después de las 9 de la noche. El saldo que hubiera tendría que esperar. No podía arreglar a mi familia a las 9:01. Enchufé mi teléfono al otro lado de la habitación, me metí en la cama y dejé que el silencio me abrazara. Las llamadas continuaron. La historia siguió girando, pero por primera vez, sentí que había dejado de orbitar a su alrededor. Algo más estable había comenzado, y estaba aprendiendo a vivir dentro de ello. El primer domingo, no conduje hasta su casa. Me quedé en mi apartamento e hice tortitas. El olor a mantequilla y sirope llenó la cocina, y me permití quedarme en la mesa con una larga llamada a una amiga con la que no había hablado en meses. Se sintió casi rebelde pasar una mañana de domingo para mí misma en lugar de llevar compras por toda la ciudad. Durante la semana, finalmente programé la cita con el dentista que había pospuesto durante años.
La clínica en Regent Street no era nada lujosa. Bat sentada en la silla de espera, me di cuenta de cuánto había descuidado en nombre de ser dependable. La factura era solo mía, y la pagué sin culpa. Los mensajes familiares no cesaron. Mamá enviaba actualizaciones sobre los anuncios de Celeste, deslizando comentarios sobre cómo la familia se mantiene unida. Papá añadía 1 o 2 líneas sobre tiempos difíciles. Celeste envió una foto de sí misma en un cierre de venta, etiquetada con un emoji de una copa de champán. Nadie me dio las gracias por años de facturas. Nadie admitió lo que yo había cargado. Simplemente siguieron hablando como si el silencio fuera a reescribir el pasado. Una tarde, entré en el Palacio de Justicia del Condado de Dagne, con papeles en mano, y cambié la dirección en las cuentas pendientes. No más avisos llegarían a mi buzón. No más recordatorios de impago disfrazados de responsabilidad. Al salir del edificio, me sentí más ligera, como si finalmente hubiera devuelto algo que nunca debería haber sido mío. Esa noche, escribí una nueva regla en un trozo de papel y la pegué sobre mi escritorio: la ayuda, si se pide de forma clara y respetuosa, será considerada. De lo contrario, la respuesta es no. No era venganza. Era supervivencia. Miré la carpeta verde en la estantería, bien cerrada, y comprendí que el próximo capítulo de mi vida no se mediría en retiradas silenciosas. El sol se ponía abajo sobre el lago Monona mientras caminaba por el sendero de la orilla, el agua brillando dorada donde los kayaks se deslizaban por la superficie. El aire era fresco, constante contra mi piel, y por primera vez en mucho tiempo, mis pasos se sentían sin prisa. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, otro mensaje de grupo, otra actualización sobre la última victoria de Celeste. Le eché un vistazo, escribí una respuesta neutral y guardé el teléfono. Sin dinero adjunto, sin hilos ocultos. De vuelta a casa, abrí una pequeña caja que había estado guardando en mi escritorio. Dentro había una llave de latón que había encontrado en un cajón, una vez destinada a una cerradura que ya no existía. La coloqué en una caja de exhibición y escribí una palabra en el fondo: límites. La colgué sobre mi escritorio, no como decoración, sino como un recordatorio de dónde se encontraba ahora la línea. La carpeta verde permaneció en mi armario, encajada entre viejos anuarios y una manta de invierno. No necesitaba llevarla a cada conversación. No necesitaba blandirla como un arma. Su trabajo estaba hecho. Contenía la verdad que yo había dudado durante demasiado tiempo. Y saber que estaba allí era suficiente. Incluso cuando llegaban mensajes, mamá enviando una foto del perro, papá dejando caer indirectas sobre meses ajustados, ya no sentía el viejo impulso de arreglarlo. Su historia seguía siendo su historia. La mía había cambiado. Me serví un vaso de agua, me senté en mi escritorio bajo la llave de latón y dejé que la quietud me abrazara. Por una vez, el silencio se sentía como si fuera mío.